En la mano. Vamos abriendo nuestras Biblias en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Estaba escuchando la letra del canto especial que entonaron los hermanos. Me llamó la atención algo muy interesante, que parte del coro decía: ¿te encontrará sirviendo o ni te encontrará? La Biblia enseña que Jesucristo viene por segunda vez. Y la pregunta es: ¿te encontrará sirviendo o ni te encontrará? Y hermanos, en esta mañana yo quiero hablarles. Es nuestro aniversario como iglesia. Y como iglesia, hermanos, si nosotros queremos seguir creciendo, si nosotros queremos seguir avanzando como iglesia, necesitamos ser servidores de Cristo. Necesitamos ser sus discípulos. Necesitamos que como iglesia, hermanos, seamos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos cumpliendo un año más y esta iglesia está formada por personas salvas, personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, personas que han dado su primer paso de obediencia, que es el bautismo. Y si hemos creído en Él, hermanos, si somos parte de esta iglesia, deberíamos de ser sus discípulos. Y si somos sus discípulos, deberíamos de servirle. Vamos a leer Juan 8:31. Juan 8:31, y quiero que lo lean conmigo en voz alta, por favor. Dice así el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana por la bendición que nos das de tener vida y de tener esta iglesia, Señor. Gracias porque nos estás permitiendo cumplir un año más de vida como iglesia, y eso es resultado, Señor, del trabajo que tú nos permites hacer para servirte a ti. Bendice este mensaje, Señor. Tú habla a los corazones de los hermanos, porque si en este mensaje alguien se sienta regañado, Señor, sea porque le amamos. Así como regañamos a nuestros hijos cuando se portan mal, es porque les amamos. Y tal vez alguno hoy se sienta en esa manera, Padre, pero yo te pido más que nada que hables a nuestro corazón para que respondamos a tu palabra. Te pido tu bendición, Padre, te pido que hables a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice al final de este versículo, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero la pregunta es, hermanos, ¿quién es un discípulo del Señor? Vamos a dejar que Él mismo nos diga, nos enseñe quién es un discípulo. Porque la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Y la palabra disciplina quiere decir orden, quiere decir autoridad, quiere decir sumisión. Esto implica, hermanos, que la palabra disciplina es importante para la vida cristiana. El Señor Jesucristo utilizó específicamente la palabra para sus seguidores. Él utilizó la palabra discípulo para hablar de sus seguidores. Hermanos, y no estoy hablando de que no somos salvos. Tú puedes ser salvo, a lo mejor tú ya eres salvo, pero no eres un discípulo del Señor. Y esa es la tragedia más grande que existe en el cristianismo de hoy en día, hermanos. Somos salvos, sabemos que cuando muramos vamos a ir a la presencia del Señor, y gracias a Dios, hermanos, porque la salvación depende enteramente de Él, no de lo que nosotros hagamos. Hermanos, pero la pregunta es esta: ¿somos discípulos de Él? ¿En verdad somos discípulos de Cristo? Como dije, vamos a ver lo que la Biblia dice en relación a este asunto. Y quiero decirte, hermanos, tú jamás serás un siervo, tú jamás serás un discípulo, y tienes que ser un discípulo si quieres servir. Les pregunto, ¿para qué otra cosa estamos en este planeta, hermanos? ¿Para qué otra cosa estamos aquí si no es para servir a nuestro Señor? Y Él nos ordena, hermanos, que le sirvamos. Pero ¿cómo le vamos a servir? ¿Cómo debemos servirle si no entendemos que es un discípulo?
Mi pregunta para ti es, ¿eres tú un discípulo? Digo, se supone que somos hijos de Él. Se supone que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Y hermanos, si Él ha hecho tantas cosas por nosotros, ¿cómo no hemos de seguirle? ¿Cómo no querer seguirle? ¿Cómo no querer someternos a su voluntad? ¿Cómo no querer someternos a su autoridad? Pero desgraciadamente, hermanos, hay un montón de creyentes que le siguen a medias. Miren, hermanos, tengo 36 años de haber conocido a Cristo. Y me doy cuenta de que efectivamente ese es el problema de la mayoría de los cristianos. Le seguimos a medias. Pero hermanos, piensen tantito. Si tuviéramos cristianos que se hubieran convertido ya en discípulos del Señor, ¿qué avivamiento viviríamos, hermanos? ¿Qué despertamiento espiritual habría en esta iglesia, hermanos? No habría necesidad de estar predicando cada domingo, sino solamente salir y ganar almas. ¿Para qué predicamos si ya estamos siguiendo a Cristo como deberíamos de seguirle? Pero el problema es ese. No nos hemos convertido en discípulos del Señor. Y hermanos, la primera cosa que quiero que veamos es la que dice ahí Juan 8:31. Un discípulo de Jesús permanece en su palabra. Dice ahí Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo de Jesús? Es una persona, según el pasaje, según las palabras de Jesucristo, es una persona que permanece en su palabra. Ahora, ¿cómo vas a permanecer tú en la palabra de Dios si no la conoces? Ignorantes somos los cristianos, hermanos, somos ignorantes de la palabra de Dios, porque por eso el apóstol Pablo dice allá en Efesios, dice que todo viento de doctrina nos lleva de un lugar para otro, porque no conocemos la palabra de Dios. Tenemos gente que ha aceptado a Cristo, pero al ratito los vemos pegando brincos allá en el Pentecostal Dancing Club o en Carismática Dancing Club, y al rato los vemos en las esquinas vendiendo atalayas. Y qué vergüenza, ¿eso es un discípulo? No, no es un discípulo, y yo creo que en muchos de los casos ni salvos son, hermanos. ¿Por qué? Porque no permanecen en la palabra. Métase en la palabra de Dios, hermano, empápense de la palabra de Dios, llénense de la palabra de Dios, porque no hay otra cosa más importante para el cristiano, para el Hijo de Dios, que conocer la palabra de Dios, echar raíces profundas en la palabra de Dios. Quiero que veamos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Ahí donde el apóstol Pablo está hablando acerca del propósito de cada uno de los diferentes ministerios que Dios dejó de los diferentes siervos de Dios. Vean el versículo 11, hermanos. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿a fin de qué, hermanos? Hermanos, siempre me pasa lo mismo. Cuando yo pregunto a la iglesia, nadie me contesta más que unos cuantos. ¿A fin de perfeccionar a quién? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿para qué están los siervos de Dios, los predicadores, los evangelistas, los pastores? Dice que para edificación, para que crezcan, para que el cristiano madure en su vida espiritual. Y luego vean lo que dice en el versículo 13, hermanos. Versículo 13 dice, léanlo junto conmigo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo que está diciendo, hermanos, ahí es que Dios quiere que nosotros nos parezcamos cada vez más a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Pero mi pregunta es, ¿a quién te pareces tú? ¿A quién estás imitando? Hermano, no es malo que tengamos héroes, siempre y cuando ellos vivan para el Señor. Platicaba con unos hermanos pastores y decían, ¿quién es el apóstol, tu apóstol preferido? ¿No? Y ahí decían, no, pues para mí Juan, no, para mí Santiago, para otros Pablo. Hermanos, que nuestros héroes sean gente que imita a Cristo y los imitemos y aprendamos de ellos. Pero ¿cuál es nuestra meta, hermanos? Nuestra meta es ser semejante a Cristo. Él es la meta. Dice que hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, que seamos como Él. Es triste, hermanos, encontrar a gente y aún cristianos que asisten a la iglesia, y no es que esté exagerando, hermanos,
pero ya se volvieron fanáticos, se volvieron religiosos. Y eso no debe de ser, hermanos. La palabra de Dios dice que debemos de ser como Cristo. ¿Eres semejante a Cristo, hermano? Qué lejos estamos de Él, la verdad. Estamos a kilómetros de distancia de ser como Cristo. Y vean lo que dice luego Pablo ahí en Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Qué triste, hermanos, que hay iglesias hoy en día, pastores que se están volviendo mesiánicos. Si ellos fueran estudiosos de la palabra de Dios, entenderían que este libro, hermanos, tuvo su propósito, su razón de ser, que dice que todo eso que pasó, ya se cumplió, ya vino nuestro Señor Jesucristo, pero algunos se están volviendo mesiánicos, como si Cristo no hubiera venido. Y qué absurdo, hermanos, son personas que se supone que conocen la palabra de Dios, pero son llevados por todo viento de doctrina, no han echado anclas, no se han arraigado en la palabra de Dios. Por eso, cualquier corriente viene y los mueve. Mire, hay un hermano que yo conozco, que siendo líder en la iglesia, de repente empezó a enseñar cosas raras. Los hermanos lo detectaron que estaba enseñando cosas raras, hablaron con él y ya como que se ordenó. Tiempo después se quedó al frente de la iglesia y empezó a meter una doctrina de cristianos primitivos. Y si no saben qué es eso, no importa, no sirve que lo sepan. Pero empezó a meter esa doctrina. Volvieron a hablar con él y volvió a rectificar el camino. Pasaron 2-3 años más y después se convirtió a una doctrina coreana. Y ahorita está así con una doctrina coreana, se llevó a la mitad de la iglesia. ¿Por qué? Porque no profundizó en la palabra de Dios. ¿Saben qué se encontró al platicar con él? Que todas sus enseñanzas, todos sus mensajes los sacaba de internet. Hermano, no andes viendo cosas en internet que no te enseñe tu pastor, que no te autorice tu pastor. Yo dudo mucho que gente que anda buscando información en internet sean salvos. Pero gracias a Dios, hermanos, que la salvación depende solo de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Pero eso prueba una cosa, que no conocemos la palabra de Dios, que no nos hemos metido en la palabra de Dios. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, si vas a ser mi discípulo, permanece en mi palabra, que nada ni nadie te mueva, que nada ni nadie te cambie, permanece en mi palabra, es lo que dice Jesucristo, permanece en mi palabra. Qué vergüenza, hermanos, que vengan doctrinas totalmente extrañas y nos muevan de lo que dijimos creer y nos cambien tan fácilmente. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, hermano, debes madurar, debes crecer, debes parecerte a Cristo, debes llegar a la estatura de Él para que nada ni nadie te mueva, para que nada ni nadie te cambie. Un discípulo de Cristo, hermanos, permanece en la palabra de Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice Jesucristo, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la razón de por qué Jesucristo dijo estas palabras a estos judíos, porque esas palabras de Juan 8:31 se las dijo a judíos que habían dicho creer en Él. Y es porque en realidad, hermanos, no habían creído en Él. Vean lo que dice ya Juan 8:43. Habían dicho estos judíos, creemos en ti, eres nuestro Salvador. Pero si siguen leyendo, hermanos, se darán cuenta de que no habían creído en Él. Y a nadie, hermanos, a nadie el Señor le dijo palabras tan fuertes como a estos judíos que solamente eran profesantes de haber creído en Cristo. Veamos Juan 8:43 y 44. Quiero que lo lean fuerte, hermanos. Léanlo fuerte, por favor. ¿Qué dice versículo 43 y 44? Porque no entendéis mi lenguaje.
¿Qué le dijo Jesús a estos judíos que habían creído en él? Ustedes son hijos del diablo. Ustedes son unos mentirosos. No hay cabida de mi palabra en el corazón de ustedes, porque ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. No habían aceptado a Cristo de verdad. Eran puros profesantes que decían, sí, yo creo en Él es el Salvador. Sí, pero Dios quiere, hermanos, Dios quiere que nosotros reconozcamos que Él es mi Salvador, que Él es nuestro Salvador. Él quiere que nosotros reconozcamos eso, hermanos. Y ese era el problema con esos judíos. No lo habían aceptado como su Salvador personal, por eso no podían permanecer en la palabra de Dios. Ahora déjame preguntarte, ¿qué tanto conoces tú la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué tanto conoces la palabra de Dios? Por eso, hermanos, a veces encontramos a cristianos fluctuantes, así como dice Santiago, como la ola del mar que va de un lado para otro, que nunca están quietos, siempre están arrojando suciedad, basura, lodo, porquería, porque no hay estabilidad en su vida. Y la razón de por qué no hay estabilidad, hermanos, es porque no permanecen en la palabra del Señor. Si hay algo, hermano, que debemos de conocer, es este bendito libro. Empápate de él, conócelo. Hermanos, un pasaje que lo hemos dicho muchas veces, Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro, dice, sino que de día y de noche, todos los días, cada tercer diario, leer en él, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero cuánta ignorancia hay, hermanos, entre los cristianos de la palabra de Dios. Escucho a gente cristiana que tiene años asistiendo diciendo, ay, Dios es tan malo, ¿por qué permite estas calamidades, esta pandemia que nos está azotando? Miren nada más, hermano, cuánta gente se está muriendo. Y culpan a Dios, hermanos. ¿Y saben por qué habla gente así? Porque no conocen la palabra de Dios. Si conocieran la palabra de Dios no hablarían de esa manera, no dirían esas cosas. Son aberraciones culpar a Dios, hermanos, de lo que sucede en este planeta. Eso significa que no le conocemos. Por eso dice el Señor, permanece en mi palabra. Hoy, hermano, tú no vas a conocer a Dios a través de ningún otro medio, sino metiéndote en este libro. Métete en el libro, en la Biblia, en la palabra de Dios, para que conozcas a Dios de verdad. Conoce este libro, hermano, y van a pasar años y años y años, y tú vas a seguir allí anclado en la palabra del Señor. Me da mucho gusto, hermanos, cuando cada semana platico con algunos hermanos y me comparten lo que leyeron en la semana y cómo fue de bendición este versículo, hermanos, y me puse a estudiar el contexto y encontré esto, hermanos, que me comparten algunos mensajes que de la palabra de Dios porque están escuchando la palabra de Dios y es una bendición, hermanos. El Señor dijo, si vas a ser mi discípulo, permanece en mi palabra. Si vamos a servir, hermanos, si vamos a ser siervos, necesitamos permanecer en la palabra del Señor. Pero no solamente eso. Miren lo que dice Juan 13:34. Estamos hablando acerca de quién es un discípulo de Jesús. Y el Señor está contestando a esta pregunta. Ya vimos que un discípulo de Jesús permanece en su palabra. Pero vean lo que dice versículo 34 y 35. Todos juntos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Hermanos, un discípulo de Jesús ama a sus hermanos y una de las cosas que Jesús nos enseña es que la iglesia debe amar a sus hermanos. Es una orden del Señor que nos amemos los unos a los otros, que nos amemos como Él nos ha amado. Y qué interesante, hermanos, que ahí mismo, en Juan capítulo 13, donde está hablando que nos amemos los unos a otros, vean lo que dice en el versículo 1, hermanos. Dice que nos amemos como Él nos amó, pero vean el versículo 1, Juan 13:1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice? Los amó hasta el fin. Hermanos, ahí estaba Judas Iscariote, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaban los demás discípulos. ¿Y acaso no sabía Jesús
que Judas lo iba a traicionar, siendo Dios? ¿Acaso no sabía Jesús que Pedro lo iba a negar? ¿Acaso no sabía Jesús que iban a salir corriendo sus discípulos? Pero dice la Biblia que los amó hasta el fin. ¿Y cuál es la justificación de nosotros? ¿Qué justificación damos nosotros para no amar a los hermanos? La primera razón que damos, hermanos, y a veces por eso dejamos de venir a la iglesia. Ay, es que hay puros hipócritas en la iglesia, yo por eso no voy. Y yo me atrevería a decir que a lo mejor el hipócrita es él, porque no conocen la palabra del Señor. Hermanos, ame a su hermano, ame a su hermano. Hermanos, por supuesto que vamos a fallar, somos humanos y nos equivocamos, y por supuesto que a veces vamos a ofender a alguien, pero Dios ha dejado la iglesia precisamente para que aquí desarrollemos esas virtudes que necesitamos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cristiana. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, una iglesia que tenía muchísimos problemas, les dice Pablo a los Corintios: ¿por qué no soportáis más bien el ser defraudados? ¿Por qué no soportáis más bien el ser agraviados? Hermanos, si no podemos aprender en la iglesia esas lecciones tan necesarias para ser un discípulo de Jesús, yo me pregunto, ¿en dónde las vamos a aprender? ¿En la calle, en la escuela, en el trabajo? No. El Señor quiere que sea en la iglesia, porque este es su laboratorio. Aquí es donde Él nos prueba, donde Él nos ensaya, donde Él nos pule. Es la iglesia, hermanos. Pero nunca falta quien diga: no, ya me voy a ir de la iglesia, yo voy a encontrar una iglesia donde no haya tanto pecado, una iglesia perfecta. Y yo le diría dos cosas. En primer lugar, no creo que haya una iglesia perfecta. Y si la encuentras y vas ahí, la vas a echar a perder. Hermanos, todos somos pecadores, todos fallamos. No me digan que ustedes no fallan, ¿no? ¿Sí? Pero te ofendes: ay, ya no voy a ir a la iglesia. Hermanos, ¿qué culpa tiene el Señor? Conviértete en un discípulo de Él. Él perdonó, Él perdona, hermana, hermano, y nos ordena que perdonemos. No, es que ese hermanito me hizo mal, es que ese hermanito me hizo una tranza, es que ese hermanito me falló. No, yo me voy a ir de la iglesia. Y qué inmaduros somos, hermanos. ¿Cómo vamos a ser siervos del Señor así? No podemos. Tenemos que convertirnos en unos verdaderos discípulos del Señor, no nada más ser salvos. Tenemos que convertirnos en verdaderos discípulos, hermanos. Qué bueno que somos salvos, qué bueno que ya tienes a Cristo en tu corazón, qué bueno que ya te bautizaste, qué bueno que ya eres miembro de la iglesia, pero necesitas ser un discípulo de Cristo, hermano. El Señor quiere que vayamos más allá, que vayamos más adelante, porque la obra del Señor debe ir mucho más adelante. Pero miren cómo se estanca. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de cristianos inmaduros, bebés, carnales, rebeldes, desobedientes a la palabra de Dios. Cualquier cosa les ofende. Ay, es el pastor todo lo está diciendo por mí. Claro, el pastor, y todo pastor, hermanos, a todo pastor le gusta predicarle a la gente la palabra de Dios. Hermanos, hoy me dio el pastor el privilegio de predicar, y a mí no me gusta predicarle a las ventanas, ni al techo, ni al piso, ni a las sillas. ¿A quién le estoy predicando, hermanos? Exactamente. Todo pastor, hermanos, le predica a la gente, y si tú te sientes agraviado es porque es para ti el mensaje. Y Dios te está hablando y deberías de estar agradecido con el Señor, y después del mensaje ir y decirle: pastor, aquí está una ofrenda, gracias porque Dios lo usó para hablarme. Pero no, se enojan. Ay, ese pastor es muy claridoso. Hermano, dale gracias a Dios que es el Señor el que te habla. Yo no te conozco, hermano. Yo conozco a muchos de ustedes, pero yo no sé si leen la Biblia, yo no sé si oran, yo no sé si se congregan fielmente. Yo les digo, yo no vengo a las tres reuniones, a los 3 cultos que hay en la semana en la iglesia. No vengo los miércoles, pero todos los miércoles me conecto para escuchar el mensaje. Pero muchos no hacen eso. Hermano, estamos fieles. Dale gracias a Dios que el Señor es el que te habla. Conviértete en discípulo del Señor y empieza a seguir al Señor con todo tu corazón. Hermanos,
Si queremos que esta iglesia siga creciendo y siga avanzando, necesitamos convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. Hermanos, la razón de por qué el Señor Jesús nos ordena vivir de esta manera es por nuestro propio bien. No le hacemos ningún favor a nadie, ni siquiera a Él. El favor nos lo hacemos a nosotros mismos. Nosotros somos los que somos edificados, nosotros somos los que somos bendecidos. Por eso dice el Señor, si vas a ser mi discípulo, permanece en mi palabra. Si vas a ser mi discípulo, ama a los hermanos. ¿Estás enojado con alguien, hermano? ¿Estás descontento con alguien? Eso habla de que si estás enojado, habla de que necesitamos cuidar nuestro corazón, hermanos. ¿Cómo Dios nos va a usar teniendo un corazón envenenado? Teniendo esos pensamientos equivocados, pecaminosos. Por eso dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y efectivamente, hermanos, si cuidamos nuestro corazón, muy pronto si no cuidamos nuestro corazón, nos vamos a amargar. Si queremos seguir avanzando como iglesia, necesitamos obedecer al Señor y su palabra. Conviértete en mi discípulo, dice el Señor. No nada más seas mi hijo. Ve un paso adelante, sígueme de forma más profunda y conóceme mejor, es lo que dice el Señor. Qué tremendo sería, hermanos, si nosotros de verdad nos convirtiéramos en discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque el discípulo de Jesús permanece en su palabra, porque el discípulo de Jesús ama a sus hermanos. Y vamos a ver una tercera cosa, hermanos. Juan 15:8. Juan 15:8. El discípulo de Jesús lleva mucho fruto. ¿Qué dice Juan 15:8? Leanlo fuerte en voz alta, ahí está en la pantalla. ¿Cómo dice? Otra vez añade nuestro Señor Jesucristo, ¿quieres ser mi discípulo? Está bien, permanece en mi palabra. ¿Quieres ser mi discípulo? Está bien, ama a tus hermanos. ¿Quieres ser mi discípulo? Está bien, lleva mucho fruto. Y vean lo que dice luego allá en Juan 15:16. Vean lo que dice el versículo 16. Léanlo conmigo, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Están ustedes llevando fruto? ¿Tú estás llevando fruto? ¿Sí saben qué significa llevar fruto, hermanos? Llevar fruto es hablarles a otros de Cristo. Compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios, hablar de la salvación, hablar del infierno, para que la gente no vaya al infierno, vaya al cielo. ¿Cuándo fue la última vez que tú a propósito fuiste a buscar a una persona para hablarle de Cristo? Y no que hayas venido el sábado, sino que dijiste, hoy voy a ir a hablarle a mi familia, hoy le voy a hablar a mi compañero, hoy le voy a hablar a mi vecino. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Hermanos, y yo sé que debemos de ganar almas. Y quiero pensar que muchos aquí lo saben hacer, pero tal vez haya alguien aquí que no lo sabe hacer. Si tú no sabes ganar almas, yo te diría, hermano, ve, consigue un folletito de cómo ser salvo, léelo, entiéndelo y compártelo, léeselo a otra persona. Cuando yo no sabía hablar de Cristo, hermanos, fue lo que hice, fue lo primero que hice. Tenía una viejita que era amiga mía y me quería mucho, que cuando yo conocí de Cristo agarré un folleto y en lo que ella salía me puse a leerlo y se lo compartí. Yo aprendí así, hermanos. Y cuando conocí de Cristo le hablé a mi familia. Después cuando fui a una entrevista de trabajo, estando en la entrevista de trabajo, dije, pues aunque se enojen, le hablé de Cristo al que estaba ahí conmigo. Después me aceptaron, en ese trabajo me aceptaron, y a toda el área de finanzas, hermanos, prácticamente a toda el área de finanzas, le hablé de Cristo, incluyendo al director de finanzas. Hermano, consigue a una persona y léele el folleto. Es todo lo que tienes que hacer, nada más. Ay, es que me da vergüenza. Ay, es que no tengo tiempo. Precisamente lo que no tienes es eso, vergüenza. Todos tenemos tiempo, hermanos. Hay miles de personas en nuestra ciudad y tenemos que hablar de Cristo. ¿Quién? Tú, yo, todos.
¿Cuándo fue la última vez, hermano, que saliste con ese propósito, con esa meta? De voy a hablarle a la gente de Cristo. Voy a hablarle a todos con tal de que gane a uno para Cristo. Dice el Señor Jesucristo, lleva fruto, pero no llevamos fruto. Tengo 36 años de ser salvo, hermanos, y asistir a la iglesia. Y yo nunca he visto una fila de gente que esté allá afuera dispuesta a entrar diciendo, háblenme de Cristo, yo no quiero ir al infierno. ¿Conocen una iglesia que funcione así? Porque yo no. Ay, es que yo quiero ser salvo. ¿Habrá gente, han encontrado gente así? Miren, la gente que dice que solitos van a llegar, están locos. No saben nada de lo que es la obra del ministerio. ¿Cómo van a llegar a Cristo, hermano? Mi pregunta es, ¿tú llegaste solito a Cristo? No, exactamente. ¿Aceptaste a Cristo porque de repente te brotó la idea? No. Dijiste, yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Cristo es mi Salvador y voy a ir a la iglesia. ¿Así fue contigo? No. Alguien estuvo hablándote, hermano. Alguien estuvo rogándote, alguien estuvo orando por ti, alguien estuvo insistiendo, alguien dejó un folleto en la puerta de tu casa hasta que por fin comprendiste. Soledad Godínez Sánchez. Soledad Godínez Sánchez es la hermana gemela de mi abuelita. Mi abuelita era María de la Luz Godínez Sánchez. Y Soledad Godínez Sánchez, mi tía abuela, ella vivía en Estados Unidos. Ella era una creyente que asistía a una iglesia bautista. Ella, hermanos, yo la conocí cuando tenía como 15 años de edad. Como vivía en Estados Unidos, obviamente no venía mucho a México. Fue la única vez que yo la conocí. Yo tenía 15 años, pero ella era una creyente que asistía en los Estados Unidos a una iglesia bautista. Y ella, hermanos, ella es la primera cristiana de la familia de la que yo tengo conocimiento. Y por cassettes que ella enviaba, hermanos, yo puedo decir, ella estaba siempre orando por la salvación de toda la familia, tanto de su familia que estaba en México, de sus hijos, de sus nietos, como de la familia de su hermana gemela. Y por ella, la hermana de mi mamá y mis primas conocieron a Cristo. Después mi mamá y yo conocimos a Cristo. Cuando yo tenía 23 años, hermanos, conocí a Cristo. Acepté a Cristo como mi Salvador personal, junto con mi mamá. Pero mi papá, hermanos, él no era cristiano. Él era católico, y buen católico, hermanos. Borracho, mal hablado, pendenciero, fumador, mujeriego. Buen católico. Asistía los domingos a misa, menos cuando estaba borracho o crudo. Él se sentaba, se reunía con unos amigos en la casa a leer la Biblia, y uno de ellos era nieto de un sacerdote católico. Y a pesar de eso, mi papá iba caminando rumbo al infierno. Y por esos pequeños detalles de la vida de mi papá, pues obviamente tenía problemas con mi mamá. Y para no hacerles el cuento largo, terminaron separándose. Y lo único que yo le dije a mi mamá, le dije, mamá, esta es mi opinión, es mi punto de vista, yo se lo comparto, pero usted decida lo que quiera hacer. Pero desde mi punto de vista, mi papá no vuelve a esta casa si no es arrepentido y con Cristo en su corazón. Pasaron los meses, no sé cuántos años. Lo único que hacíamos era rogar por nuestro papá porque Dios le pusiera a una persona que le hablara de Cristo. Llegó un día en que mi mamá me dijo, tu papá quiere hablar contigo. Mamá, yo no tengo nada que hablar con él. Mi mamá me dijo, tu papá quiere pedirte perdón. Ya habló con cada uno de tus hermanos y les pidió perdón. Y solo faltas tú. Él ya es salvo, ya aceptó a Cristo como su Salvador personal. Ya también se bautizó y quiere pedirte perdón. Y hermanos, y miren qué bendición. Porque no nada más fue salvo mi papá, sino también la mayoría de mis hermanos, y ahora también mi esposa, mis hijos y ahora mis nietos. Y el año pasado, hermanos, murió mi hermano Juan. Y en el servicio de coronación de mi hermano Juan, tuve la bendición de predicar.
Y el único de mis hermanos que no era salvo, ese día aceptó a Cristo como su Salvador personal. Hermanos, qué bendición, todo porque alguien entendió la responsabilidad en este asunto, porque no es un juego. Qué bendición por mi tía, de quien yo voy a estar agradecido el resto de mi vida. No sé cuántos años pasó orando cada día por nosotros, porque Dios nos pusiera en nuestro camino a creyentes fieles que nos compartieran la palabra de Dios. Hermanos, si nadie nos hubiera hablado de Cristo, ¿dónde estaríamos? Yo siempre he dicho, si yo no hubiera sido salvo, yo sería del escuadrón de la muerte o ya estaría muerto. Pero gracias a Dios porque alguien me habló de Cristo. Hermanos, si alguien no te hubiera predicado, si alguien no te hubiera hablado de Cristo, ¿dónde estarías ahora tú? Piénsalo. Alguien estuvo ahí, hermano, insistiendo y no se desanimó a pesar de tus desprecios, a pesar del rechazo, a pesar de la burla, a pesar de la crítica que le hiciste. Porque mira, hermanos, con las caras que estoy viendo ahorita, muchos parecían demonios y están aquí, aceptaron a Cristo y ahora son nuevas criaturas, pero la cara no se les ha quitado. Hermanos, y todo porque alguien dijo, yo quiero ser discípulo, verdaderamente discípulo, y voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir, cueste lo que cueste, conviértete, hermano, en un discípulo de Cristo. Estamos hablando, hermanos, de ser siervos, de ser servidores. ¿Cómo van a ser siervos, hermanos, si no permanecen en la palabra? ¿Cómo van a ser siervos si no aman a sus hermanos? ¿Cómo van a ser siervos, hermanos, si no llevan fruto? ¿Me estoy explicando, hermanos? Ya acepté a Cristo, qué bien, pero necesitamos crecer, necesitamos madurar. Dios no quiere que nos quedemos así como niños y que nos estemos quejando. Yo no voy a la iglesia porque me ofenden. Yo no voy a la iglesia porque me piden dinero. Yo no voy a la iglesia porque me piden que trabaje. Yo no voy a la iglesia porque me piden que lea la Biblia, como si fuera algo malo, ¿no? Pero ¿cuántos cristianos actúan así? Y estoy hablando de cristianos viejos en el Evangelio, no de edad, sino en el Evangelio. Permanece en la palabra, hermano. Ama a tu hermano, lleva mucho fruto. ¿Eres un discípulo de Jesús o nada más eres una persona salva? Y no estoy hablando de que no vas a ir al cielo. Si tienes a Cristo en tu corazón, el día que mueras vas a ir al cielo si fuiste salvo. Pero qué tragedia, hermanos, que nos quedemos allí. Y por eso la obra de Dios está estancada. Por eso la obra de Dios está disminuyendo. Y en vez de estar avanzando y creciendo con la cantidad de cristianos que tenemos hoy en día, debería de haber un verdadero avivamiento para que cientos de personas sean salvas, pero no las hay. La mayoría de las iglesias apenas están subsistiendo, apenas están manteniéndose a flote por la pandemia, hermanos. Algunas iglesias recibieron el tiro de gracia, se murieron. ¿Por qué? Porque no nos hemos convertido en discípulos del Señor. Hermanos, ¿por qué no le decimos al Señor en este día, Dios, perdóname, si es cierto, he estado jugando al cristianismo, no me he metido de lleno, perdóname, Señor, ahora sí quiero convertirme en un discípulo tuyo? Oremos. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, gracias por perdónanos, Señor. Perdónanos por tomar tan a la ligera las cosas tuyas. Te pido bendigas el resto del mensaje. En nombre de Jesús. Amén.